Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado, economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, pero en este caso nosotros solemos tener a Óscar Landerreche cuando lo invitamos a conversar de economía. Si nos da el espacio, porque el tema está muy candente también, vamos a poder hablar de eso con Óscar. Óscar, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, casi dijiste buenas tardes. Casi buenas noches, buenas tardes, lo que fuera, pero muchísimas gracias por venir este domingo a la mañana. Gracias a ti. Y gracias por querer conversar con nosotros. Yo quiero desclasificar que con Óscar tengo cierta relación por el trabajo y amistad hace mucho tiempo y siempre estaba invitándolo a conversar, pero no quería porque ahora entiendo, claro, ya está la condena, se cierra una etapa de este caso tan traumático, más de 5 años desde que recibió este atentado explosivo en su casa, con heridas con personas de su familia. Y nunca quiso conversar antes de eso y bueno, respetable, pero ya está con nosotros Óscar, muchísimas gracias por la confianza de venir a conversar con nosotros esa tremenda experiencia, terrible experiencia que les tocó vivir. Sí, no, gracias por el espacio. ¿Cómo recuerdas ese, me parece que fue un viernes 13 de enero del 17, ¿cómo lo recuerdas para hacer un poquito de historia? No, bueno, esto fue que yo llegué a la casa en la tarde de Codelco, era presidente de Codelco en esa época, y siempre llego como a mi biblioteca, tengo una biblioteca donde yo estudio, y había 2 regalos. Uno que me había mandado la editorial que me publica libros, que usualmente te regalan libros de repente, y había una cosa que parecía un regalo, que era una caja que parecía un vino, la verdad que tenía la forma de una botella de vino, y bueno, no es raro hoy en día que cuando uno da conferencias te regalen un vino, o sea, es como lo más normal que hay, ¿no? Entonces, y como que lo tomé y parecía un vino, pues se sentía como una cosa así. Y lo traté de abrir. ¿En ese momento tú estabas acompañado de alguien? No, en ese momento estaba en la biblioteca. Lo traté de abrir, pero estaba muy embalado. Tenía como mucho, como de ese scotch gordo. Claro. ¿Ya? Entonces fui a la cocina, ahí fui a la cocina con esto, a tratar de abrirlo. Y agarré un cuchillo para abrirlo, que no encontré las tijeras. ¿Ya? Y en ese momento estaba mi hija menor, que le dio curiosidad, como todos los niños, ella era más chiquitita, y empezó como a toquetear esto, yo todavía lo pienso y me da escalofrío, empezó a toquetear esto y decir, ¿qué es, papá? ¿Qué es? Y yo, a ver, lo voy a abrir, ¿no? Y la señora que trabaja en mi casa me empezó a retar, porque yo estaba con el cuchillo tratando de abrir esto y estaba la niña al lado. Claro. Entonces ella le dijo a la Matilde, perdón, no debía haber dicho el nombre. Sí, a tu hija. A mi hija, aléjate del cuchillo. Claro. Y entonces ella sintió que la estaban retando a ella. Y me acuerdo que se bajó y después volvió a subir. Y me entregó un frugelé rojo, como diciendo, como para arreglarla. ¿Ya? Le dije gracias y se bajó. Y en el minuto que ella se baja y queda debajo del mesón, que es un mesón así, yo algo hice que toqué la cuestión y ahí explotó. Y yo me salvé, yo tengo algunas heridas todavía, digamos, marcas, cosas, en fin. Pero el problema mayor era que esta bomba estaba dirigida a incrustar unos pernos que estaban arriba, que iban a explotar, que se suponía que tenían que entrar en mi cara. Y por alguna razón pasaron 2 cosas. Uno, este brazo donde tengo mi reloj, me protegió y de hecho yo me pegué con el reloj acá. De alguna manera este brazo estaba... Por la onda expansiva, claro, probablemente. Y como que me pegué así y eso probablemente me salvó los ojos, ¿ya? Y lo otro que pasó es que de alguna manera, como esto explotó, los pernos no salieron hacia arriba sino hacia adelante y de hecho quedaron como balazos de pernos en las ventanas y en las paredes atrás de donde estaba la señora que trabaja en mi casa, a la cual le pasaron por los lados de la cabeza y no le pegaron de puro milagro. Y la niña se salvó simplemente porque ella estaba agarrando esto. Se salvó simplemente porque por el reto estaba debajo de la mesa. Así que, bueno, nosotros tuvimos muchísima suerte para lo que fue esto. Esto fue un intento de asesinato, ¿no? Y bueno, fue muy duro, fue muy difícil lidiar con esto. Es posible imaginar lo duro que puede ser que recibir una bomba y que explote una bomba en la cocina de tu casa. ¿Tú habías recibido alguna vez alguna amenaza o algo que te pudiese generar sospechas de ser atacado? No,
no, realmente no había recibido nunca una amenaza. Una amenaza así. A ver, hay un mundo demencial que tú y yo conocemos, Matías, que es Twitter, ¿no? Que ahí, pero yo no suelo tomar muy en serio las cosas que cierta gente dice ahí, digamos, ¿no? Como que no me la creo mucho. Entonces, claro, ex post hice como una mirada y claro, uno puede ahí de repente como inferir que hay gente que te está amenazando. ¿Y te habían amenazado? Sí, pero en el fondo, claro, Ojo, pero... con tus hijos, sabemos dónde vives. No. Aparte de esas cosas de redes sociales que yo no le presto ninguna atención, la verdad es que no había ocurrido y por eso fue tan inesperado, ¿no? Yo nunca me lo imaginé y nunca imaginé que en Chile pudiera ocurrir algo así, la verdad. Estaba ayer revisando las reacciones de ese momento, las noticias, lo que se escribió, y hay una frase tuya, me parece que unos días ya en Codelco tengo la impresión, pues no logré el dato, pero unos días que había pasado ya. Me parece que si esto fue un viernes, jueves de la semana siguiente, ya con la cabeza un poco más fría, dices algo que me llamó la atención. Voy a leer textual. Si hay alguien que por ahí cree que vamos a actuar en forma diferente a como hemos actuado o como estamos actuando, respecto a establecer buenas prácticas, probidad, control al lobby en la empresa que es de todos los chilenos, tú dirigías Codelco en esa época, se equivoca profundamente. ¿Pensaste en esa época que el ataque podía venir de alguien, de algún grupo al interior de Codelco que se sentía amenazado por tu gestión? Más que al interior tú sabes que Codelco trabaja con muchos personas externas, ¿no? Déjame darte un dato. Cuando yo entré a Codelco, casi un 20%, entre un 15 y un 20% del presupuesto de Codelco se hacía por asignaciones directas. Esto es sin procesos competitivos de licitación, ¿ya? Y establecimos una política, entre otras muchas, para reducir eso, porque eso es un espacio, obviamente, para la corrupción, el clientelismo. Y desde mi punto de vista, ese era uno de los grandes problemas que tenía Codelco. Y cuando lo entregamos, ese número estaba en 1/10 de lo que era antes. O sea, lo habíamos reducido porque una empresa igual necesita poder de repente asignar un contrato por una emergencia. Evidentemente tiene que haber, pero no el 20% de su presupuesto. Y cuando tú sacas la cuenta de cuánta plata era esa y cuánta gente recibía dinero sin tener que competir por él, ¿no? Y ahora tenía que competir por él, era mucha plata, ¿ya? Y los analistas de inteligencia que contratamos, porque lo hicimos porque queríamos saber si había una amenaza real para más gente y para la compañía, les parecía muy plausible eso. Ellos fueron los de esa idea, no fue idea mía. A ti te dijeron que podía haber alguien en el entorno de tu pega. Claro. A ellos no les parecía muy plausible esto del lobo solitario, ¿ya? Entonces, claro, y creo que cualquier persona sensata le cuesta lo del lobo solitario, porque, vamos a decir las cosas como son, el ser presidente de Codelco no es un cargo tan expuesto como a la gente, así como, o sea, yo no tenía un nivel de conocimiento. No está en primera línea claro, de la actualidad, claro, pero sí afecta a muchas personas. Claro, entonces es como un puesto un poquito como elitista hasta cierto punto. Entonces era como difícil creer que alguien dijera, a ver, yo quiero hacerle daño a un político, el señor que dirige Codelco. Entonces era muy difícil de creer eso. Ahora, tengo que decir, Matías, que yo he seguido la investigación que hizo la Fiscalía que condujo a la condena. Tengo que decir que alguna gente se puede acordar que cuando yo daba entrevistas antes, yo tenía un grado importante de frustración de cómo iba avanzando eso, ¿ya? Y yo creo que al final se hizo correcciones en el proceso, la Fiscalía comprometió gente muy talentosa, mucho profesionalismo, y como parte de eso, se me respondieron mis preguntas respecto de esta hipótesis del lobo solitario. Ya, déjame cerrar la hipótesis que aparentemente, según esta verdad judicial, se descartó que hubiese sido gente que reaccionara por tu gestión en Codelco. ¿Tú habías tenido algún atisbo de amenaza o de presión por lo que estaban haciendo en Codelco? Presiones sí, ¿Pero presiones que pasaran lo razonable? No, o sea, presiones siempre. O sea, hasta el día de hoy me insultan los políticos a los que les cortamos los contratos, pues, a sus amigos y a sus familiares. Sí, hasta el día de hoy. Entonces, presiones siempre va a haber, pero amenazas no había habido. No era así. Ahora, una cosa es lo que pensabas en ese momento, en enero del 17 o febrero del 17, y otra cosa ahora que estamos, ¿no es cierto?, terminando el 2022. ¿Qué piensas ahora de ese atentado, 5 años después? ¿Cuál es tu reflexión 5 años después? Yo
yo creo que ni los fiscales, ni los jueces, ni yo, ni nadie puede descartar, uno no puede descartar que haya otros móviles y operaciones detrás de esto y qué sé yo. Pero yo sí puedo decir que el trabajo que se hizo de investigación para descartar todas esas opciones, revisar cuentas de familiares, cosas afuera, contactos en internet, qué sé yo, o sea, como revisar la posibilidad de que esto hubiera sido... yo siento que se hizo un trabajo muy profesional dentro de lo posible para descartar esa hipótesis. O sea, no es que se asumió simplemente... para serte súper sincero, cuando al principio, 2 días después del atentado, había gente, o sea, muy poco tiempo después del atentado, no 2 días, muy poco tiempo, había gente diciendo, es que un lobo solitario, ahí me da un poco de rabia. Porque en el fondo, sin hacer la investigación, me parecía... Un poquito frívolo, un poquito liviano. frívolo, liviano, irresponsable, porque podía haber otra gente en peligro. Me parece que la investigación le presta algo de caudal a esa hipótesis. Yo creo que uno no puede descartar lo otro porque es demasiado increíble este personaje, digamos, ¿no? Pero yo estoy convencido de que se hizo un trabajo para descartar al máximo posible. Hoy te deja tranquila que esa tesis al menos es la que tiene más plausibilidad, sí. salvo que aparezcan antecedentes nuevos. Me deja tranquilo por 2 razones. Primero, porque se hizo la investigación en forma muy profesional. Y segundo, porque en realidad es la mejor respuesta. O sea, es una buena noticia si es que es cierto que es un personaje que tiene cierto delirio, ¿no? Y que no es una organización. Sí. ¿Y qué se siente, qué sentiste al momento de ver esa condena a 45 años a Camilo Gajardo? Yo esperaba menos. Te voy a decir que lo sentí como una condena contundente. He hablado con abogados que saben de esto. Ellos encuentran que es una condena que se ajusta a derecho, pero también me confiesan de que el historial de la justicia chilena en los últimos años ha sido otorgar resoluciones menos contundentes. Sí, ¿aquí hay algo de simbolismo y algo de generar una señal? No el sé, momento que estamos viviendo. No sé cuál sería la razón por eso, pero sí constato de que la mayor parte de la gente que sabe de estos temas y que lo vio y que ha mirado y que ha leído los antecedentes, dice, esto se ajusta a derecho, esto es una cuestión contundente, esto es una señal fuerte. Y yo creo que si es así, y así lo sentí yo y así lo sintió mi familia, creo que es bueno, porque en Chile todos sabemos que necesitamos restablecer el funcionamiento del Estado de Derecho en muchos planos. Y una de las cosas que se necesita para eso es que la justicia dé señales bien claras, y yo creo que esta es una. De parte tuya y de tu familia, ¿hay perdón para este atacante? Mira, yo te voy a ser muy sincero. Yo ni siquiera me sabía el nombre de este joven hasta que me vi obligado por el proceso de declararse 1 año, qué sé yo, menos de 1 año. Porque he tratado de sacar esto de mi casa y de mi mente y de mi vida, honestamente, ¿ya? Me cuesta mucho perdonar a una persona que hace esto. Te lo digo, o sea, me parece que cualquier persona que piense en lo que nos tocó vivir, lo que me tocó vivir con mi hija, ¿sí? A la que dejé allá en la casa hoy jugando, cuesta mucho eso. Y por sobre todo, bueno, no sé, el sacramento del perdón para los creyentes, yo no soy, pero primero requiere arrepentimiento. Eso, ¿qué sentiste cuando lo viste el otro día, cuando supimos de la condena, que aparece siendo la señal de la victoria? ¿Cómo lo lees tú? No sé, claramente no hay arrepentimiento, digamos, ¿no? Y leía también reacciones posteriores al atentado. Hace 5 años alguien decía, ojalá sea un loquito, no se sabía quién era en ese momento, y que no sea un grupo. Exacto. ¿Tú crees que estamos frente a un ojalá, loquito, un grupo? Ojalá, pero también tengamos cuidado con sobreinterpretar eso, porque fíjate tú que 2 días después de la condena apareció este otro grupo. Exactamente. Hasta ahora un ciclista anónimo, sí, o sea, un ciclista solitario. Pero bomba en el edificio Grupo Angelini. Sí, lo que pasa es que los movimientos terroristas estamos demasiado acostumbrados, o pensamos en Chile, porque no los conocemos tanto, la verdad, como en otros países, a que son organizaciones militares así como súper ordenaditas.
Y a veces los movimientos terroristas son movimientos políticos que no necesariamente están coordinados. Son cosas que ocurren en la cultura política de los países, que validan la violencia, que generan odio y que en el fondo incentivan a distintos grupos que puede que ni se conozcan a tener comportamientos similares. O sea, no es casualidad que hemos tenido varios distintos grupos que han intentado hacer campañas de terror a través de bombas, que no tienen contacto entre sí, pero sí tienen una relación con la validación de la violencia que se ha hecho en Chile. Son simplemente la expresión más extrema de lo que algunos en la política han validado, irresponsablemente, y que se lavan las manos después. Se hacen los lesos, se hacen los gringos con esto. A ver, ¿a qué te refieres? Más allá de los que ponen bombas, que son grupos particularmente radicales, ¿la validación de la violencia en política también lo ves en políticos profesionales? Pero si lo vimos durante el estallido, la validación de ir y quemar una iglesia, ir y agarrar a alguien en la calle y decirle que si no baila le vamos a pagar, le vamos a pegar o le vamos a romper su auto. Lo vimos, validado. Y esas personas no han pedido disculpas por eso. No se han retractado de esas posiciones. Han dicho que era un contexto, ¿cierto? Entonces, cuando los líderes de un país validan retóricamente la violencia, ¿sí? Hay gente que lo interpreta como permiso para hacer este tipo de cosas. ¿Te refieres a gente que está en el gobierno? ¿Te refieres al presidente en particular? Yo me refiero a todas las personas que han tenido posiciones ambiguas respecto del uso de la violencia en política. No quiero entrar en polémicas con gente directo. Cada uno verá cómo lo interpreta, pero a mí me parece que tienen que hacerse cargo de eso. O sea, cuando uno tiene una posición de liderazgo en un país, las cosas que dice tienen importancia, generan comportamientos, generan hechos culturales, sociales y políticos. A mí me parece que la escalada de violencia de este país no son cosas separables. Lo que está pasando en la Araucanía, lo que pasó con el Tren de Aragua, lo que está pasando con el sicariato, lo que está pasando con las bombas, el caso mío es uno nomás de ellos, tienen relación con una posición que ha tomado una parte de nuestra élite política, mediática, respecto de validar la violencia. Yo lo he dicho muchas veces, estoy súper en contra, hay gente que se enoja conmigo con esto porque lo digo todo el tiempo, pero es así. Óscar, no puedo desaprovechar tu presencia para hacer un punto aparte y al menos, lo que nos alcance de tiempo, ver cuál es tu perspectiva, porque se está hablando, los analistas, los expertos, los agentes del mercado también, ven una recesión muy profunda. Algunos la llegan a comparar con la de los 80. ¿Cómo ves tú, con los indicadores que tenemos, con la evidencia, cómo ves los próximos meses y años hacia adelante? No, es tan complicado. Yo creo que no hay mucho debate respecto de que viene un escenario de decrecimiento, de recesión. Va a costar bajar esta inflación. Yo pienso que va a costar más de lo que piensan que va a costar. Va a durar un poquito más. Mi preocupación es otra. Mi preocupación es que siento que en las políticas del gobierno hay un punto ciego. Y el punto ciego es que cuando uno enfrenta este tipo de crisis, más si uno tiene reformas como la reforma tributaria o la reforma previsional, que en el fondo, aunque tengan una justificación de largo plazo, que yo comparto por si acaso, recaudar más para gastar más socialmente, en el corto plazo van a generar un problema de liquidez y de contracción de la economía. Eso es inevitable. Por mucho que en el largo plazo sean buenas, en el corto plazo tienes un problema. O sea, ¿no es un momento para una reforma tributaria? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tienes que hacer otras cosas para compensar eso. Y lo que usualmente hace un gobierno para compensar eso es más viejo que el libro negro. Tú lo que haces es un impulso fuerte a la política de inversión de obras públicas, la política de inversión de las empresas públicas, la política de vivienda, lo que usualmente hacen los gobiernos desde que, 100 años, cuando hay una recesión, es que hacen infraestructura, hacen vivienda, pavimentan, ¿me entienden? Eso es lo que hacen, ¿ya? Y el problema, yo esto lo vengo diciendo desde el principio de gobierno, que no me parecía una buena idea que la única cosa fuera la reforma tributaria sin esto otro, porque si no vas a profundizar la crisis. ¿Y qué es lo que uno observa? Lo que uno observa es más bien que se ha ido deteniendo las obras públicas, que hay quiebras en las constructoras que son los proveedores del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Obras Públicas, que hay distintas razones, que no es culpa necesariamente del gobierno. ¿Tú no estás viendo vocación de crecimiento de las autoridades actuales?
No veo, inversión, no veo un crecimiento. sentido de urgencia en esto. Y creo que si no se le da un impulso fuerte a las obras públicas y a la vivienda pública, y si no se encuentran maneras de superar el problema que están teniendo muchos contratistas que tenían contratos asignados pero quebraron por la pandemia, no necesariamente tiene que ver con la autoridad actual, pero si no se encuentra una solución para eso, y empezamos con un juego que estoy viendo que no me gusta mucho de algunas autoridades, que es como empezar a echar la culpa, es que la culpa es de este, es que es la culpa del otro. Yo les voy a decir algo, cuando la gente esté sin empleo, no les va a importar quién tuvo la culpa. Lo que va a importar es que no hay empleo. Entonces yo creo que lo que hace falta es un sentido de urgencia de movilizar las obras públicas y la inversión de los proyectos de las empresas públicas. ¿Qué puede ser, mira, Matías, qué puede ser más de izquierda que lo que estoy diciendo? Y sin embargo no veo sentido de urgencia en eso. Óscar, tú hablas del desempleo. También los economistas son capaces con los datos que están sobre la mesa proyectar, porque claro, hay una crisis en la inversión, hay crisis en general en inflación, pero el empleo todavía, dicen algunos, no se ve lo que se va a ver a lo mejor en 6 meses o un año más. ¿Hasta dónde proyectas tú el efecto empleo? Probablemente no va a seguir creciendo el empleo. La recuperación del empleo después de la pandemia se quedó como estacionado, como unos 250.000 empleos menos de los que había antes. O sea, no se recuperó completo. Probablemente eso, no sé si caiga, pero probablemente va a quedar ahí, ¿no? El problema es otro. El problema es que a la gente no solamente le importa el empleo. Lo que te importa es si tienes empleo y cuánto ganas en ese empleo. ¿Cuál es tu salario? Y no solamente cuál es tu salario, sino qué es lo que compra ese salario. ¿Para qué te alcanza? Y si tú miras lo que está ocurriendo con los salarios, es que los salarios han estado creciendo, pero menos que la inflación. Entonces los salarios están cayendo en su poder adquisitivo. Entonces si tú sumas las dos cosas, el estancamiento en el crecimiento del empleo y la caída en los salarios, lo que los economistas llamamos salarios reales, que significa cuánto pueden comprar los salarios. Poder adquisitivo de tú. La multiplicación de las dos cosas va para abajo. Entonces, eso ya está ocurriendo por si acaso. ¿Ah? Y probablemente va a continuar por un tiempo porque la inflación se va a demorar en pegarse el frenazo, por lo tanto va a erosionar mucho más el salario con un estancamiento del empleo. Entonces viene un escenario complicado y reitero, ¿cuál es la herramienta típica de un gobierno para eso? Obra pública. Inversión de las empresas públicas. ¿Qué es lo que pasa con eso? Tú te has referido varias veces a la obra pública, Sí. pero el otro día el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se refirió, entre otras cosas, a un concepto que está difícil hacer negocios en Chile. Claro. Y ahí quizás se refiere más al sector privado, también que habría que estimularlo. ¿Tú cómo ves el escenario para hacer negocios en nuestro país? Generar dinámica en la economía. Claro, lo que pasa es que hay una incertidumbre latente que tiene que ver con que no hemos concluido el proceso constituyente, ¿no? Es muy difícil que tú resuelvas el tema de la reforma tributaria, que es una fuente de incertidumbre para el sector privado muy rápido. Se va a demorar 6 meses, ¿me entiendes? O sea, se demora. Entonces, dar las certezas que pide Rodrigo va a tomar tiempo, ¿me entiendes? Y puede ser que sea muy tarde. Si es que lo haces bien, si es que das certezas, si logras llegar a un acuerdo con el empresariado y le dice, miren, señor empresario, vamos a hacer estas alzas de los impuestos, pero usted tiene estas otras certezas. Fantástico. Lograr eso, ¿no? Lograr eso toma tiempo y tú no tienes tanto tiempo para que se empiece a sentir la crisis social de esta recesión. Y por eso es que los gobiernos, cuando enfrentan ese tipo de situaciones, usan el gasto público a través de, en vez de estar soltando plata para que sea un problema inflacionario, generando inversión en infraestructura. Eso es lo que hay que hacer. Y tú dices, no veo sentido de urgencia. ¿A qué le atribuyes eso? Porque el ministro Marcel es un técnico más que preparado, reputado y respetado. Es un economista de tu partido, del Partido Socialista también. Por lo tanto, tiene cierta sintonía ideológica. ¿Lo ves en él que no está logrando interpretar la partitura como tú crees que hay que hacerlo? ¿O tiene que ver con esto de las dos almas dentro del gobierno? Yo creo que es lo segundo, probablemente, porque yo... Bueno, probablemente, mira, siento que este gobierno estuvo básicamente un semestre en campaña y por lo tanto hubo poco énfasis en la gestión pública, porque las obras públicas y la infraestructura requiere gestión pública, ¿no? Requiere poco eslogan y mucho remangarse las mangas y hacer la pega.
Entonces, claro, y eso es como ingrato a veces, ¿no? Porque a la gente le gusta venir a la tele, ¿no? Y esa pega no se hace en la tele, ¿no? Se hace en reuniones con los planos, ¿no? Con las licitaciones. Yo siento de que estuvo un poquito desconcentrado este gobierno harto rato. ¿Incluso el ministro Marcel? No, es que esto no es del ministro Marcel. O sea, pero él debiera liderar. Conocemos ministros de Hacienda desde el 90 a la fecha que de lo que se les acusa es de ser políticamente, incluso a veces hegemónicos, los acusaban. Sí, pero no sabemos si en la interna él ha estado tratando de empujar esto y no le ha resultado, quizás. Anda a saber tú. Eso ya tendrían que investigarlo. Pero yo le tengo un respeto enorme a Mario Marcel y me imagino que sabe esto igual que yo, digamos, y por lo tanto no es ninguna novedad lo que estoy diciendo en este momento. Y no sé las razones políticas por las cuales no ocurre, pero constato que si uno mira la situación del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda, donde está Carlos Montes, otro ministro al que yo respeto una enormidad, de tu partido. también, pero constato que no se observa una aceleración de inversiones, se observa una detención de inversiones y se observan problemas muy serios con empresas contratistas que quedaron dañadas de la pandemia, que no logran echar a andar la cosa, que se te paralizan las obras, que no puedes reemplazar. Hay un problema que tienes que superar y rápido. Hay un problema en echar a andar obras, y algunos dicen de la famosa permisología, ¿no es cierto? Hacer permisos, sacar sacar las autorizaciones, los certificados, pasar ciertos estándares ambientales, por ejemplo. ¿Tú ves que hay alguna carga ideológica porque hemos visto paralización de obras de $1.000 millones, de $500 millones, de 300, son tres que no estoy inventando, me acuerdo de tres puntuales. Y alguien dice, bueno, es que se están poniendo exigencias más allá incluso de las que exige la ley chilena. ¿A qué lo atribuyes tú? No, o sea, eso ha pasado con algunas inversiones privadas, pero en el caso de las obras públicas no estoy seguro de que esa sea la principal razón para el problema de las obras públicas, pero puede que sí. O sea, puede que adicionalmente a todos los problemas de gestión que tiene echar a andar una obra pública, ¿no es cierto? Cuando tú, aunque sea una obra pública, tienes que pasar por el sistema de evaluación ambiental y todo lo demás, y eso hace más lento el proceso, y eso es una dificultad. Dicho eso, también es cierto de que a veces hay obras públicas livianas, muy generadoras de empleo, que no son tan problemáticas. No sé, cuando, por darte un ejemplo cualquiera, cuando un alcalde hace una ciclovía, qué sé yo, en fin, eso te genera empleo, te genera un poco, bastante, ¿no? Y es bastante más rápido, ¿no? Yo creo que en este momento el gobierno debiera prepararse para un plan muy importante de inversión en infraestructura, ojalá partiendo por proyectos livianos como obvios, así, ¿no? Reparaciones, todo lo demás, ¿no? Y luego evolucionando en el tiempo a proyectos que requieren un poquito más tiempo en madurar. Reitero, yo no creo que yo les esté diciendo a las autoridades nada que ellos no sepan, pero sí quiero transmitirles que la percepción en el mundo de las personas como yo, que analizamos, que miramos esto, es que hay un proceso de paralización, no de aceleración, y eso es muy peligroso, dado que las otras políticas que están implementando también tienden a frenar a la economía. Entonces, yo creo que hay que ponerse un poquito, asustarse un poco. Oscar Landerreche, muchísimas gracias nuevamente por venir esta mañana a Muchas gracias a ti. conversar con nosotros. Que estés muy bien.